del Señor con este importante tema: mi familia, ideales versus realidades. Porque es interesante, nosotros hablamos de la familia ideal, pero cuando miramos la realidad, ¿qué estamos encontrando en nuestra cotidianidad, entre nuestras comunidades, entre nuestros hermanos, entre nuestros congregados y entre las personas que simpatizan a la palabra y también nos han de alguna forma escuchado? Entonces vamos a centrarnos en lo que sucedió con el pueblo que administraba Josué después de haber pasado el desierto. Josué es hijo de Nun, servidor de Moisés. Y Josué fue el encargado de entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida y que obtuvieran las grandes bendiciones que el Señor hacía muchísimos años les había declarado a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Josué dice esta palabra porque el pueblo no era fiel a Dios. ¿Cuál era el propósito ideal? Familias consagradas, familias dedicadas, familias de ejemplo, familias de resultados de fe, familias de impacto, familias de buen testimonio. Pero ¿qué estaba pasando allí con el proceso de familias que estaban cargando dioses ajenos? Habían familias que llevaban artesanías hechas por manos humanas para rendirles culto y pleitesía. Habían familias que traían la filosofía de las deidades egipcias, donde muchas cosas las consideraban dioses. Cuando el Señor a través de Josué les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces, una cosa es el ideal. Dios establece la ley y levanta jueces y también levanta patriarcas importantes para que les expliquen la palabra y el pueblo se sujete a Dios. Ese es el ideal, pero la realidad, el pueblo no quería caminar con Dios. El pueblo, las familias querían andar cada quien por su propio camino, por su propio parecer. Ya no le estaban dando importancia al sentido de la palabra de Jehová, tampoco le estaban dando importancia a las palabras de Josué, y pensaban que como Moisés ya había muerto, no era tan importante guardar los libros que él había inspirado y que realmente fue Dios quien inspiró esa palabra a través de Moisés, como la ley, el Pentateuco. Bueno, hay hoy familias que el ideal es estar exitosos, estar en victoria, ver la gloria de Dios, pero en la realidad hay tibieza y hay frialdad espiritual. Hay poco deseo de estudiar la Biblia, hay poco deseo de participar del culto, hay poco deseo de conectarse virtualmente, pero peor aún, hay poco deseo de evidenciar el verdadero fruto del Espíritu Santo, que es una vida regenerada, una vida transformada, porque la Biblia nos ha anunciado y nos ha confirmado que si alguno verdaderamente está en Cristo, nueva criatura es. El ideal: familias renovadas por el poder de Dios. La realidad: familias en caos, en dolor, en angustia, en problemas, donde sienten que no hay esperanza, porque se han alejado de la verdadera esperanza que se llama el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Entonces Josué está tanto aconsejando, orientando, explicando, por aquí, por allá, va, viene, el pueblo no le hace caso. Entonces él ya se sale de actitudes de algún modo y les dice: vea, si mal les parece servir a Jehová, escojan entonces ¿quién quieren servirle realmente? Hay gente que le sirve más a los placeres de su propia vida que al mandamiento que Dios ha establecido. Y ahí Josué sigue diciendo: ¿quieren servir a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres? Resulta que los padres de esta generación murieron por el desierto. Dios los juzgó no solo por la rebeldía, sino porque habían hecho apostasía. Y habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que cada que tenían la oportunidad se iban en contra de Moisés y blasfemaban el nombre de Jehová. Este varón ese día les dice: ustedes vean a quién quieren servir. Si a los dioses que tuvieron sus padres, que por cierto por eso fueron juzgados durante el camino del desierto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis.
Cada región tiene una forma de cultura y curiosamente ciertas culturas tienen ciertas listas de santería. Y la gente ha dejado de ver la Biblia para ver las tradiciones y los rudimentos del mundo de acuerdo a cada región. Pero realmente el evangelio puro es celoso. Y el Señor ha anunciado muy firmemente que Él en cuanto a la adoración es exclusivo. Diciendo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y Él mismo desde los profetas anunció manifestarse y dar a conocer su nombre en este tiempo, en este nuevo pacto. Entonces la pregunta importante es aquí, ¿qué quiero yo? ¿Y qué desea Dios en mi casa? Porque uno puede querer muchas cosas, pero lo que yo quiero es lo mismo que Dios quiere para mí. El Señor dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y es importante entonces ubicarnos en la palabra de Dios para entender si lo que quiero es lo que Dios también desea para mi vida. Hay gente que va en contravía de Dios. Dios quiere hacer algo con ellos, pero ellos se van por otro lado, buscando el facilismo o otras cosas que le apetecen. Pero es importante resaltar qué queremos realmente. Generalidad introductoria de este bosquejo. Vamos a hablar entonces, ¿qué es lo ideal? ¿Y qué es lo que pasa ahora en nuestro proceso de vida cristiana en muchos? Primero, en el tiempo. ¿Cómo estamos dedicando el tiempo? Lo ideal, tener una agenda bien trazada donde el tiempo para Dios es importante. Los talentos. Dios nos ha dado muchas cosas. Se puede hablar de patrimonio no solo en el sentido económico. El patrimonio más importante de un padre cristiano para sus hijos es el mensaje del evangelio que produce salvación eterna. ¿De qué sirve conquistar los reinos del mundo si pierde su alma? Pero instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La administración de nuestras responsabilidades. ¿Cuántos talentos tienes en casa? ¿Cuántas cosas debes darle cuentas a Dios? En nuestras posesiones. Porque si nosotros solo somos mayordomos y administradores, entonces tenemos un dueño y ese dueño es Dios. Ni siquiera somos de nuestra propiedad. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, renunciamos a nosotros mismos para decirle a Cristo que Él sea nuestro dueño. Y ahora no hacemos simplemente lo que queremos, sino lo que nuestro amo, Señor y Rey soberano quiere que nosotros le vivamos. Y cuando uno le vive agradable a Dios, también disfruta de la bendición de Dios. En las citas, en los compromisos, en lo que hemos adquirido, y entonces vamos a empezar a mirar estas generalidades de lo que es el ideal y la realidad que tenemos ahora, en el nombre de Jesús. Entonces, el primer campo es cómo vamos en el uso del tiempo. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirar es estar atento, no solamente porque hay gente que mira, pero no discierne lo que está viendo. Mirad pues con diligencia, con actitud de prontitud, con rapidez, con velocidad, con anhelo. ¿Qué es lo que hay que mirar con tanto cuidado? ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. El necio pasa desapercibido y recibe los daños, pero el sabio ve el peligro y se aparta. Y aquí es cómo andamos. Si somos hijos e hijas de Dios, entonces nuestra familia debe andar con sabiduría. Pero generalmente quien es falto de sabiduría es imprudente, es impulsivo y no tiene su carácter bien formado, por lo tanto es de doble ánimo y tiene muchas veces la intencionalidad de una doble moral. Pero nosotros debemos ser de identidad propia e impecable en todo lugar. El mismo en la casa, el mismo en la escuela, bueno, el mismo en el trabajo y donde quiera que se encuentre, el mismo con los amigos compartiendo en redes. Porque algunos evidencian un perfil cuando participan de las cosas eclesiásticas, pero después dejan ver otra cosa
cuando están con sus amigos compartiendo de otras actividades. Y nosotros debemos andar como sabios, reflejando la dignidad que Dios nos entregó por medio de su palabra a través de la predicación. Verso 16, aprovechando bien el tiempo. Entonces, muchos hemos dedicado este espacio para estudiar, porque Dios nos ha dado la bendición de poder estudiar. Y entonces, y hay otros que están aprovechando bien el tiempo porque están emprendiendo. Otros aprovechan bien el tiempo porque están buscando la forma de incursionar en una mejor preparación académica. Otros están incursionando en el planteamiento de una nueva empresa o de tener una casa propia, una finca. Pero es importante aprovechar bien el tiempo. Pero es triste cuando se pasa el día, se pasa la noche y ese joven, esa señorita en casa, ese niño, ese adolescente malgastó el tiempo, lo desperdició, no le dio sentido. Y qué bueno que nosotros tengamos presentes que el tiempo es un recurso no recuperable. Esos que hoy están perdiendo el tiempo en 80 años dicen: ay, yo hubiera obedecido y hubiera dedicado tiempo en mi juventud para haber hecho esto, esto y aquello, y tendría en esta vejez algo distinto. Esa es la situación de ejemplo que planteo. Aprovechemos bien el tiempo. El que no aprovecha bien el tiempo, cuando vienen los años de la madurez y del ser anciano, se lamenta de todo el tiempo que mal aprovechó y que desperdició. Hay gente que aprovecha el tiempo solo para lo físico, lo económico, lo material, lo secular. Pero hay que aprovechar el tiempo para buscar de Dios. Hay que aprovechar el tiempo para humillarnos en la presencia de Dios. Hay que aprovechar el tiempo para escudriñar la palabra. Hay que aprovechar el tiempo para escuchar información, porque hay abundancia de palabra de Dios. El que hoy no se quiere dejar formar es sencillamente falta de diligencia para andar como sabio. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vean el conocimiento. La voluntad de Dios es que los hombres puedan oír, entender, creer, obedecer y permanecer en el llamado de Dios por el evangelio. ¿Cuántos están obedeciendo realmente a ese ideal de vivir el tiempo bien vivido como hijos e hijas de Dios? ¿O habrá alguno que está desperdiciando el tiempo, o de pronto está dedicándole tiempo más a otras cosas que a su verdadera esencia, como persona en lo espiritual, en lo material y demás? Todo cuenta, hay que hacer esto sin dejar de hacer aquello. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Pero en otra porción da un contexto diciendo: primero lo animal y luego lo espiritual. No es que se esté contradiciendo, es que se sembró en incorrupción, pero se cosechará en gloria. Así que Dios tiene un propósito. Cuando nosotros empezamos a ser educados en el evangelio, el mensaje llegó a nuestra mente y empezamos a recibir ese proceso de parte de Dios en nuestro corazón, y a través del tiempo se encontraron los resultados. Pero hay que dedicar tiempo para oír, para leer, para orientar, también para preguntar o para dar un consejo. El otro texto importante, porque muchos dedican el tiempo para cosas que no aprovechan. No os embriaguéis con vino. Hay gente que es feliz derrochando y después, cuando están ancianos, se lamentan: todo lo que yo me derroché, cuánto mejor había si ahorro ese recurso para hacer bendición a mi casa, a mi familia y a otros. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, se pierde la cordura, se pierde la prudencia, se embolata la sabiduría. Antes bien, ¿qué cosa? Sean llenos del Espíritu Santo. Hoy el Dios al cual servimos sigue bautizando con Espíritu Santo y fuego. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Pero mucha gente no se ha preocupado por ser llenos del Espíritu Santo, porque se están llenando de otras cosas que a Dios no le agradan. Bendito el nombre de Jesús. Hablando entre vosotros con salmos,
Es por eso que en el culto siempre, así haya uno, cantamos. Es por eso que en el culto tenemos himnos y esas letras llegan a alguien necesitado y esa letra le inspira un motivo para avanzar. Porque aunque la alabanza es para la gloria de Dios, en conciencia nos edifica y nos fortalece. Cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, sintiendo lo que cantamos, sintiendo lo que hacemos para Dios. No puede ser al estilo antónimo, el que dice estoy alegre en el coro pero con una actitud de tristeza. Ejemplo, alguien se sienta por ahí y dice estoy alegre, alegre. No, qué bueno cantarlo con el alma. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, alegre, estoy yo. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Oh, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Y es importante sentir lo que cantamos, pero a veces el que canta como que lo hace porque le toca. Y la alabanza debe ser un propósito en espíritu, dando siempre gracias por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por todo. En el tiempo hay que aprender a dar gracias por todo, hasta por la enfermedad. Y alguien me dice, ¿cómo así? ¿Cómo que por la enfermedad? Yo aprendí a darle gracias a Dios en las dificultades, y dando gracias y adorando a Dios de problemas de salud, hemos recibido sanidad, hemos recibido bendición, hemos recibido fortaleza. Porque lo que se hace para Dios se hace independientemente de las situaciones del presente. Yo amo a Dios no por lo que me dio, sino por lo que en esencia Él significa para mí. Y ese debe ser el ideal de todo el que dedica tiempo para Dios. Pero la realidad en el mundo generalmente es otra. Bendito el nombre de Jesús. En nuestros talentos, en lo que administramos, en los bienes, en las personas. Mateo 25:14, la parábola de los talentos, va desde el 14 hasta el 30, pero voy solo a tomar algunos pasajes relevantes. Versículo 14, el reino de los cielos, esto lo declaró Jesús mismo, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. El reino de los cielos vino a través de Cristo. Ese hombre que yéndose lejos llama a sus siervos. El Señor dice, no los dejaré huérfanos. Y ahora está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Pero a sus siervos, a sus diáconos, a todos sus servidores les ha encargado. Porque les ha dicho, hágase encargo de mis bienes. ¿Cuáles son los bienes de Dios aquí? El ministerio, el avance, la promulgación y el resultado del crecimiento del evangelio. Bendito el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó? A uno le dio 5 talentos, al otro le dio 2. Y a uno le dio 1 y la Biblia dice según su capacidad. Dios no te va a dar lo que no puedas administrar. Entonces, si tienes una situación de poca administración, si Dios sabe que con mucho te puedes enloquecer, te da poco, porque Dios es sabio. Hay gente que cuando tiene poco, aún así con dificultad son fieles, y si tienen mucho se apartan porque sienten que no necesitan. Desafortunadamente, el mayor insumo para que la gente se acerque a Dios es la necesidad. Cuando la gente tiene gran necesidad, se acerca a Cristo. Dios a veces permite muchas cosas, porque cuando la gente necesita salud, se acuerda de la sanidad divina. Porque cuando la gente necesita provisión, se acuerda que el Señor ha dicho, yo soy tu proveedor. Y es importante tener en cuenta que muchas veces Dios permite la necesidad para sensibilizar nuestra realidad. Y a uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro le dio 1. Y el que tenía 5 los puso a producir, trabajó. Y cuando el Señor viene, encuentra que tiene 10 talentos. Y le dice, excelente, quédate con esos 10 talentos, siga trabajando. Y el que tenía 2 talentos,
trajo los 2 talentos del capital más otros 2 de utilidad. Entonces, quédate con esos talentos. Pero hubo uno lleno de miedo. Dijo, Señor, sé que eres hombre duro. Yo no sé por qué, como que esta parábola refleja lo que el ser humano muchas veces considera de Dios. Lo ven como alguien duro. Bueno, y realmente Dios juzga de acuerdo a lo que el hombre cree de él. Si usted cree que Dios es duro con usted, pues va a ser así. Pero Dios es maravilloso. Qué bueno que nosotros seamos como ese hombre que cultivando los talentos tuvo 10 y se quedó con ellos y los disfrutó. El otro cultivó los otros 2, tuvo 4 y disfrutó. Pero al otro, ¿qué le dice el Señor? Sabes que soy duro, que recojo donde no esparcí. Y aún así enterraste el talento cuando venía por las cuentas, el resultado del capital y los intereses. Quítenle el talento a ese y déselo al que tiene 10. Entonces miremos la expresión de la palabra en el versículo 23 y 24. Su Señor le dijo al que cumplió la meta, el objetivo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno que nosotros estemos al día para dar cuenta por el talento que Dios nos entregó. Bendito el nombre del Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y qué bueno es ser un siervo diligente, un siervo bueno, un siervo que hace la tarea, que cumple. Pero ¿cómo vamos en esa realidad? Una cosa es el ideal, resultados y utilidad de bendición, y otra cosa es la realidad. Hay gente que en cuanto a lo espiritual están graves en su mayordomía espiritual. Estoy hablando del sentido espiritual también, resaltando estos valores. Bendito el nombre de Jesús. Respondiendo su Señor le dice: siervo negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora viene la situación del juicio. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Qué bueno que nosotros ahora nos ubiquemos y valoremos todo lo que Dios nos ha dado en su gracia por el Evangelio, y trabajemos sobre esos valores, sobre esas virtudes, sobre esos principios. Hay hijos ahí que son talentos por los cuales delante de Dios eres responsable. ¿Cuántos hijos? Cada hijo, cuéntalo como un talento, y haz que ese talento en las manos de Dios sea una bendición y una multiplicación. Qué bueno que ese hijo sea. Eso depende en gran medida de cómo se viene haciendo la tarea de educar, no solo en lo secular, sino también una alma para la gloria de Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Qué pasó con el siervo inútil? Dice el versículo 30: echadle en las tinieblas de afuera. En otras palabras, el que no vive con diligencia el llamado, corre el riesgo de ser tenido como siervo inútil y de ser puesto en las tinieblas de afuera, donde dice que será el lloro y el crujir de dientes, el juicio. Pero ninguno de nosotros quiere ser juzgado, queremos ser bendecidos. Entonces tengamos cuidado de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que se administre en su nombre. Primera de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, a todos los que Dios les ha dado de su gracia, les ha dado dones. Y la lista está en Corintios 14 y otra parte en Corintios 12. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Y qué dice esa multiforme gracia de Dios?
Id, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero antes de que esas cosas se dieran, les dijo: primero vayan y prediquen, y díganles que el reino de los cielos se hace, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el evangelio. Y una vez se toma posesión de la riqueza del evangelio, vienen resultados. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia habéis recibido, dad de gracia. Miren lo multiforme de la gracia. Y el creyente y todo aquel que ha recibido mensaje de Dios por la predicación del evangelio completo, somos responsables entonces ahora de ser buenos administradores de esa multiforme gracia de Dios. El evangelio es la riqueza más grande, pero la disfruta el que se somete a Dios y el que valora al momento de dar cuenta de su mayordomía cómo está viviendo su situación de fidelidad a Dios. Pero también el ideal en las posesiones. La gente dice: yo quiero que Dios me bendiga, que Dios me prospere, que Dios me dé, que Dios me socorra, que me ayude más. Bueno, pero ¿qué dice también el ideal de la Biblia frente a la realidad que el mundo tiene hoy? Primer libro de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, del Señor, y de lo recibido de tu mano te damos. Así que cuando usted y yo dedicamos algo para la obra de Dios, sencillamente es resultado de la fe y de que estamos haciendo uso de las llaves de la bendición de Dios. La Biblia habla del diezmo. Bueno, entonces no lo hacemos porque otro lo dijo, sino la Biblia lo dice en ambos pactos, aunque otros dicen que no. Habla de ofrendas, de primicias, de votos, y eso es mayordomía. Las 5 llaves de la bendición de Dios, en alguna ocasión las tratamos y orientamos al respecto, pero en este campo también el ideal: quiero ver la gloria y la bendición de Dios, voy a serle fiel a Dios. A Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, tu abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Queremos la bendición, honremos a nuestro Dios con lo que Él nos ha dado de bendición, en el nombre del Señor, y que así se multiplique nuestro resultado. En nuestras posesiones, Proverbios 10:22, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Un renglón de mandamiento, y de ahí en adelante todo lo demás son promesas. Abriré las ventanas de los cielos y hasta que sobreabunde. Y es una de las pocas partes de la Biblia donde el Señor dice: pruébeme. Y el creyente, creyendo a la palabra, valga la redundancia, puede gozar de la bondad de Dios por su fidelidad. En las posesiones también dice Mateo 23:23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque decían una cosa pero hacían otra. Imponían cargas al pueblo que ni siquiera ellos llevaban, pero el Señor conoce el corazón de ellos y les tiene que exhortar. Y hoy hay que hablar de estas exhortaciones con el amor de Cristo. ¿Por qué diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, pero has dejado lo más importante, lo más grave de la ley? Y es a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Antes de participar de ese bien físico, hay que vivir en justicia, hay que sentir dolor por el otro, que es misericordia, y hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Hay gente que hoy se está quedando sin fe porque no dedican tiempo para oír la voz de Dios. Y el Señor les dice, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Hay que atender
toda la área de nuestra administración familiar. El ideal de la familia, queremos la bendición de Dios. La realidad de muchas familias no le están cumpliendo a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Ideales, realidades en nuestras citas. A veces cumplimos la cita con el amigo, con el compañero, con la empresa, con el trabajo. ¿Y la cita con Dios no será tan importante o será que vale más que cualquier otra cosa? Responsables y dispuestos a cumplir los objetivos propuestos. ¿Cuál es el objetivo de ser cristiano? ¿Qué fue lo que nos propusimos recibiendo el llamado del gran Rey? Esperamos una ciudadanía celestial. Aleluya. Calle de oro, mar de cristal, donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá angustia. Todo será un remanso de júbilo, esperanza, gozo y alegría en el Señor. Pero para llegar a ese objetivo propuesto, tenemos que cumplir nuestras citas. Y tenemos importante, los miércoles, esa vigilia de oración. Tenemos la segunda semana de mes, la alborada, clamor, los hijos de los creyentes, la generación joven de nuestras comunidades. Y hay una agenda importante, 4 programas o 5 de transmisión de culto y culto de presencial y actividades. Pero ¿cómo estamos cumpliendo nuestras citas, nuestra agenda con el que nos ha dado la vida? Mateo 21:28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y bueno, el Señor nos ha llamado y hemos cantado ese hermoso himno de manantial de inspiración. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. ¿Cómo estamos trabajando hoy en la viña del Señor? Respondiendo el muchacho dijo, no quiero, pero después arrepentido fue y hizo la tarea. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, vamos a ir a trabajar a la viña. Y el muchacho respondiendo le dijo, sí señor, voy, pero no fue. Y esto me parece mucho. Pero a veces programa, pastor, ahí voy a estar. Por ahí no aparecen. Bendito el nombre del Señor. O viceversa. Programa uno una oportunidad para visitarle. Y uno llama para confirmar. Entonces dice, sí, yo estoy, pero no están. Pero qué bueno que otro de pronto dijo, no puedo o no quiero. Pero después arrepentido reflexiona y dice, necesito de Dios. Y buscan la forma y se edifican y crecemos en Dios. Así que hay que entender el sentido de esta palabra. Nuestras citas con Dios son importantes. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las ramenas van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos generalmente dicen, no. Están más dispuestos que los demás. Y aprovechando muy bien el tiempo, en el quinto ámbito, compromisos. Este es el último ámbito. 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Nada de juramentos ni nada de esas cosas. Nuestra palabra sea puntual, de acuerdo a lo justo y a lo que es delante de Dios. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Porque lo que es de más de esto, de mal procede. Nuestro compromiso debe ser integral. Nuestro cumplimiento debe ser excelente. Nuestro testimonio como hijos e hijas de Dios debe ser el mejor. Porque no tenemos cualquier padre y tampoco servimos a cualquier patrón. Al Rey de Gloria servimos. Versículo 12 de Santiago 5. Pero sobre todo, hermanos míos, les habla con esa fraternidad, con ese cariño. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Así que nuestro compromiso debe ser a partir de nuestra palabra. Qué bueno que a un creyente se le diga, ese hombre cuando se compromete cumple, y esa palabra de ese varón, esa palabra de esa mujer es una ley importante. Y qué bueno es testificar de esa forma. Ideales, realidades. ¿Cómo vamos entonces? Lo ideal es que lo que se diga se haga y que lo que expresa lo viva, pero muchos no están viviendo así. Ahora, reflexionemos entonces terminando este bosquejo. ¿Qué quiero yo y qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios hacer con mi casa? ¿Qué quiere hacer Dios con mi esposa o el esposo o el hijo o la hija? Hay que entender el sentido de por qué Josué, con claridad de corazón y conciencia, les tuvo que decir esta palabra. Si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quien servir. Si a los dioses a los que sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, o a los dioses en donde usted habita ahora, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe ser el principio, ese es el ideal. Pero muchas familias le están sirviendo hoy a cualquier otra cantidad de cosas y están alejados y distantes del verdadero propósito del llamado del Señor. Conclusiones y aplicaciones. En el tiempo, lo ideal es que todos en familia seamos administradores de ese tiempo, en el mejor sentido de la palabra, gente consagrada. Pero la verdad, muchos seres se quedan con el tiempo de Dios y después están reclamando bendiciones. Si yo quiero gozar de bendiciones de Dios, debo dedicarle mi tiempo a Dios con honor. Segundo, en los talentos seamos responsables con nuestras prioridades. Ese fue el tema, uno de los temas anteriores en familia. Tenemos prioridades, seamos responsables porque ese orden de prioridades son los talentos por los que respondemos. Y cumplamos a Dios y a nuestros semejantes, es decir, seamos testimonio digno de la vocación del Evangelio, fruto del Espíritu Santo. Tercera aplicación en las posesiones: démosle a Dios lo que es de Dios y démosle a César lo que es de César. Corintios 9:7 en la segunda epístola dice que Dios ama al dador alegre. Y nosotros hemos hablado y tenemos las 5 llaves de la bendición de Dios: ofrendas, votos, diezmos, primicias y obra social, que en algún otro tema se puede tratar específico, aunque lo habíamos hecho, y pues no suelo hablar mucho al respecto, porque quien es bien doctrinado conoce de su realidad para con Dios y ha disfrutado de la bendición, que es lo más importante. Cuarta aplicación y conclusión. En las citas, queda muy mal que un cristiano sea impuntual o que el incumplimiento sea injustificado. Nosotros siempre debemos estar dispuestos a servir, a cumplir y hacerlo de la mejor forma. La Biblia dice, como para Dios y no para los hombres. Quinto, conclusión y aplicación. En nuestros compromisos, los hijos de Dios, debemos tener una palabra honorable. No hacemos juramentos, pero nuestro hablar debe ser el reflejo de la ley del Espíritu de Dios en nuestra cotidianidad. Así que yo siento que Dios ha tratado con nosotros por medio de esta palabra en esta hora. Y vamos a orar en este momento, vamos a darle gracias al Rey de Gloria por esta palabra, por estos consejos. Y que nuestra familia viva el ideal. Pero una cosa es el ideal y otra cosa es lo que muchos hoy desafortunadamente están viviendo. Pero aquí en este momento estamos predicando al Dios que restaura, al Dios que sostiene, al Dios que bendice, al Dios que fructifica, al Dios que cumple propósitos.
y queremos ver esa gloria de Dios, yo y mi casa serviremos al Dios vivo. Seámosle fieles, hagamos el trabajo. No solamente es orando, la fe sin obras es muerta. Y aunque no somos salvos por obras, el que ha sido salvado por el poder del Evangelio, sí tiene una preciosa manera de obrar en la voluntad de Dios. Bendito Rey maravilloso, gracias por este espacio, por esta palabra, por este consejo, Señor. Gracias por nuestros amigos, hermanos y demás que han podido participar por los diferentes medios. Bendice tu pueblo, Señor Jesús. Bendice tu amada. Bendice, Señor, nuestros hermanos en sangre y bendice también nuestros hermanos en Cristo. Bendice, Señor, nuestras comunidades por medio de la palabra que nos has entregado para que seamos testimonio a propósito de tu verdad. Obra, Dios mío, en nuestros procesos de fe. Bendícenos y que siempre avancemos en victoria en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. A todos un abrazo. Que Dios me les bendiga poderosamente. Y me despido con un himno especial. Y que el Señor nos continúe bendiciendo a todos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu bendición. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alabanzas al Rey. Alabanzas. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham. Dios halló gracia en él. Manoah le invitó a comer después que Dios le habló. También a la mujer Jesús visitó la casa de Zaqueo. Yo tengo hoy ese mismo deseo. Te invito a quedarte en mi casa cada día más. Aleluya. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Alabanzas. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estos espacios donde nos podemos fortalecer en la fe. Gracias, Señor, por nuestros hermanos, amigos, familiares. Bendice, Señor, en sus procesos, en sus necesidades. Tú te puedes glorificar. Obra, Dios mío, de una manera especial. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Para mí no hay con qué comparar ese gozo especial que le da a mi ser.
mí. Con qué comparar ese gozo especial que le das a mi ser cuando su poder llega a un corazón. Algo especial tiene que suceder. Se canta, se ríe, se llora de felicidad. Cuando su gloria divina comienza a llenar. Es lo más grande que a un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Aleluya. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, yo te invito a quedarte en mi casa. Te ofrezco mi corazón para que mores en él por la eternidad. Si necesitas a alguien, mi corazón está aquí. Hay poder en el nombre del Señor. Gracias, Padre Celestial, gracias. Gracias, oh Dios, aleluya.